Enfermedades entéricas en los terneros. Como consecuencias de las enfermedades entéricas en bovinos, tenemos que son responsables de las mayores pérdidas económicas, ¿verdad? En relación a otras enfermedades que afectan a los recién nacidos, ¿verdad? Estas son las que más afectan. Es más frecuente en animales, sobre todo en las primeras 2 semanas de vida, que es muy común que se den los casos de diarrea, ¿verdad? Y sobre todo en aquellos que no hayan tomado la suficiente cantidad de calostro cuando nacen, ¿verdad? O un calostro de calidad, ¿verdad? Lo que nacen es inmunosuprimidos. Entonces esto los lleva, ¿verdad? Que sean más susceptibles a padecer de una diarrea. Las pérdidas económicas, ¿verdad?, se deben a las muertes, ¿verdad?, o retardo en el crecimiento y rendimiento. Recordemos que afectan la absorción de nutrientes, ¿verdad?, la digestibilidad del alimento y por ende la conversión alimenticia y el desarrollo de los animales, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, el gasto de los tratamientos, ¿verdad?, sobre todo por los fármacos que se utilizan y el tiempo que se lleva en tratar un problema de diarrea, ¿verdad? Que esto también afecta económicamente. Como factores importantes, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta para la producción o para que se den las diarreas son los siguientes, ¿verdad? Las bases anatómicas, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que el tracto digestivo está compuesto por varias partes, ¿verdad? En este caso, las diarreas se van a ubicar generalmente en partes anatómicas como el intestino delgado en su mayoría y también pueden afectar el intestino grueso, ¿verdad? Dependiendo de el agente patógeno, ¿verdad? Afectan más, como les hablaba, sobre todo intestino delgado, duodeno, yeyuno. En relación a las bases inmunológicas, pues hay que tomar en cuenta que un animal inmunosuprimido o con sus bajas defensas es más susceptible a que se enferme, ¿verdad?, de la diarrea, ¿verdad? Aquí pues tiene que ver mucho también la nutrición, ¿verdad? Una mala nutrición, ¿verdad? O sea, que no esté tomando su cantidad adecuada de leche. Recordemos que es más que todo común en lactantes que su nutrición es a base de leche, ¿verdad? También hay que ver la higienización de la leche que se le da, ¿verdad? La temperatura de ese alimento también que puede afectar, comenzando con diarreas mecánicas, lo que se le llama diarrea de leche, ¿verdad? Y esta puede conllevar a una diarrea infecciosa. La cantidad de calostro consumido es muy importante porque recordemos que este nos da un tipo de inmunidad pasiva, ¿verdad? Y es importante también que el calostro sea de buena calidad y que el animal tome en las primeras 6 horas de vida suficiente cantidad, entre 1,5 hasta 3 litros de calostro, para que le conceda protección en las primeras semanas de vida. Medicina preventiva, ¿verdad? También es de tomar en cuenta algunos programas profilácticos a base de antibióticos, de vitaminas, desparasitantes, para prevenir cualquier infección en el animal, ¿verdad? Recordemos que los animales después que nacen son susceptibles, ¿verdad?, porque tienen contacto con los microorganismos en el medio ambiente. La terapia de fluidos, que esta es importante antes y después de enfermo. Cuando ya se está dando el proceso infeccioso, es importante hidratarlos porque si no se hidratan a tiempo, recordemos que las diarreas provocan deshidratación y si no se hidratan, entonces se nos puede morir por una simple deshidratación. Y el diagnóstico oportuno también para que seamos certeros en el tratamiento. Como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Las diarreas causan un daño importante, ¿verdad?, en el tracto digestivo y también esto conlleva a afectar el crecimiento del animal. Sobre todo la digestión, ¿verdad? Porque como afectan directamente la mucosa del intestino por donde se absorben la mayoría de los nutrientes, ¿verdad?, del ternero, eh, entonces interfieren en la absorción de dichos nutrientes que son esenciales para el crecimiento del animal, ¿verdad? Entonces vamos a tener animales más desnutridos, más propensos a que les dé otras enfermedades, ¿verdad? Y en el caso de las diarreas, pues los efectos
como la acidosis, ¿verdad? La deshidratación, pues puede afectar la salud del animal, conllevándolo hasta la muerte. Principales enfermedades entéricas, ¿verdad? En los bovinos, ¿verdad? Tenemos diarrea neonatal causada por virus, en este caso rotavirus y coronavirus, diarrea neonatal causada por bacterias, en este caso Escherichia coli, algunas otras bacterias, ¿verdad? Está la enterotoxemia causada por Clostridium perfringens, ¿verdad? También la enfermedad de Young para tuberculosis. Esta generalmente no afecta tanto a animales pequeños, sino a animales grandes, pero que produce diarrea en animales medianos a adultos. La coccidiosis, ¿verdad? Que afecta también a terneros, ovinos, caprinos, aves, cerdos, ¿verdad? Y si es posible hasta el humano, ¿verdad? También es un parásito, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. Cryptosporidiosis, que es causada por Cryptosporidium, ¿verdad? Que también es un parásito. En general, vamos a hablar del diagnóstico de las enfermedades diarreicas, en este caso de los bovinos, ¿verdad? Primeramente hay que mencionar, ¿verdad?, que hay diagnóstico clínico que es a través de la sintomatología, en la cual podemos ver en las fotografías, ¿verdad?, que se da la liquefacción de las heces, ¿verdad? O sea, pasan de sólidas a líquidas, porque es una reacción del cuerpo, ¿verdad?, donde se encuentra un daño a nivel del intestino, ¿verdad? Y las heces pues se vuelven más líquidas, hay deshidratación, ¿verdad?, causada por la misma diarrea y pérdida de líquidos y electrolitos, debilidad del animal, anorexia y otros síntomas que los vamos a ver más adelante, ¿verdad?, porque vamos a ir viendo por cada tipo de diarrea la sintomatología. Siguiendo con el diagnóstico, ¿verdad? Tenemos también diagnóstico de laboratorio y el diagnóstico diferencial. En relación al diagnóstico de laboratorio, se hace un examen coprológico o extracción de heces, ¿verdad? Que se pueden llevar por medios especiales al laboratorio, ¿verdad? También hisopados se pueden hacer de heces, ¿verdad? Una bolsita de plástico. Y en el laboratorio se trabajan para tinción de Gram, ¿verdad? Más que todo para identificar si son Gram positivas, en el caso de Salmonella, ¿verdad? De Clostridium, ¿verdad? Y Gram negativas, ¿verdad? Que Proteus, por ejemplo, que es una bacteria, la Escherichia coli, ¿verdad? Que también son Gram negativas, ¿verdad? Entonces se hace la diferenciación con esta prueba. El antibiograma, más que todo, también es para identificar los tipos de bacteria, ¿verdad? Y la sensibilidad a los antibióticos, ¿verdad? Que ayuda también en el diagnóstico y en el qué tipo de antibiótico podemos utilizar, ¿verdad? También estas bacterias o esas muestras de ese se pueden sembrar, ¿verdad?, en agares para identificarlas, ¿verdad? Está también PCR, ELISA, que estas sobre todo se necesitan muestras de sangre sin anticoagulante porque son pruebas serológicas, ¿verdad? Y se necesita el suero de la sangre. Como diagnóstico diferencial están las intoxicaciones por metales pesados, arsénicos, algunos venenos que a veces accidentalmente los animales pueden tragar, aluminio, en exceso, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, metales, ¿verdad? De alguna lámina, por ejemplo, ¿verdad? O alambre que pueden alterar los intestinos, ¿verdad? Que a veces algunos terneros se los pueden comer y otros. Diarreas mecánicas por alimentos, sobre todo aquellos causados por exceso de leche, ¿verdad? Que provocan las diarreas mecánicas o que luego estas se pueden convertir en diarreas infecciosas, ¿verdad? O cuando se da cambios de dieta, ¿verdad?, muy bruscos, cuando se cambia concentrado, ¿verdad?, o se da en exceso. Neoplasias en el intestino, ¿verdad?, o cáncer. Parasitosis interna severa, cuando hay alta cantidad o carga parasitaria, sobre todo en nematodos, ¿verdad?, provocan diarreas también y daños en el intestino. Consumo de catárticos, ¿verdad?, o sea que provocan diarrea, o purgantes, que se le llama, ¿verdad?, y otros microorganismos.
Comenzando con los tipos de diarrea, tenemos las diarreas virales causadas por coronavirus y por rotavirus. Y las diarreas virales, ¿verdad?, causadas por corona y rotavirus, ¿verdad?, generalmente la edad en la que se presentan, más comúnmente el rotavirus es en la primera semana de vida y coronavirus es más común que se dé en la segunda semana de vida, ¿verdad?, de los terneros, ¿verdad? Pues en caso de la sintomatología así en general, ¿verdad?, erosionan las vellosidades del intestino, los virus pues entran ya intracelularmente, ¿verdad? Se ubican dentro de la célula. Recordemos que por ser virus necesitan pues la información genética de la célula, ¿verdad? La adquieren para replicación, ¿verdad? Y con el mismo tiempo cuando se replican destruyen la célula, ¿verdad?, alterando pues la absorción de fluidos y nutrientes y también predisponiendo a las células entéricas, ¿verdad?, a infecciones secundarias por bacterias. En el caso de las sintomatologías de diarreas virales, encontramos en el caso de rotavirus, ¿verdad?, que se presentan terneros con heces de color café oscuras, ¿verdad?, o cafezosas, ¿verdad?, con presencia de sangre, ¿verdad?, y son de consistencia también mucosa, ¿verdad?, generalmente por el mismo daño que hacen los virus en la mucosa intestinal, ¿verdad? En coronavirus, pues van desde amarillas a rojizas, ¿verdad? Eso va a depender pues del daño o la severidad de la diarrea, ¿verdad? Y del tiempo que ha estado enfermo el animal, ¿verdad? También cabe mencionar, ¿verdad?, en la evolución del paciente, pues ellos no les da temperatura, ¿verdad? O sea que no les da fiebre, sino que se mantiene de normal a baja, ¿verdad? Recordemos que cuando hay deshidratación, pues la temperatura corporal baja y también puede haber complicaciones de bacterias secundarias, que ahí sí puede haber un proceso febril, ¿verdad?, o aumentar la temperatura del cuerpo. Con relación a la prevención de las diarreas de tipo virales, es importante mejorar las condiciones de higiene en las instalaciones, ¿verdad?, y de manejo, sobre todo, ¿cómo se llama?, la utilización de desinfectantes en las instalaciones, guardar el aseo respectivo, ¿verdad?, también de las cuadras, sobre todo donde se encuentran los animales afectados, ¿verdad?, y también los programas de vacunación en las madres antes del parto, ¿verdad? Aquí encontramos dos tipos de vacunas, en la cual está ScoreGuard 3, ¿verdad?, de Zoetis, y está Rotavec Corona, que se utilizan en vacas, ¿verdad?, antes del parto, de 6 a 8 semanas preparto, y la segunda dosis pues de 2 a 3 semanas antes, ¿verdad?, del parto. Generalmente esto nos va a ayudar a conferir inmunidad a través del calostro cuando la cría nazca. Como tratamiento, ¿verdad?, podemos mencionar, ¿verdad?, que no siempre existen tratamientos efectivos, ¿verdad? Generalmente en el caso de antibioticoterapias, ¿verdad?, es cuando ya hay una invasión secundaria bacteriana, ¿verdad? En este caso, pues tenemos el Advocin, que es un antibiótico, ¿verdad? Y también está la emicina LA. Podemos ver aquí ver la dosis de cada uno, ¿verdad? Generalmente se aplican una sola dosis. En caso necesario, se puede repetir entre 48 a 72 horas, ¿verdad? Ambos, cualquiera de los dos, ¿verdad? También es importante aplicar inmunomoduladores o estimulantes del sistema inmunológico como Proteaso Plus, ¿verdad? Yatren caseína, que van a una aplicación parenteral intramuscular. Va a depender la dosis del tamaño del animal, que puede ir desde 5 cc hasta 15 cc, dependiendo del tamaño del ternero.
aplicados en dosis diarias por 3 a 4 días. Es importante hidratar al ternero, sobre todo Glutelac, que es un producto muy bueno, ¿verdad? Que se utiliza en el agua de bebida mezclado, ¿verdad? Un vial se puede mezclar para 1 o 2 litros, ya sea de agua o de leche, ¿verdad? Se puede dar cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo la gravedad del caso, ¿verdad? Entonces se da mezclado. Puede mezclarlo un vial desde medio litro hasta 2 litros por vial. Como les decía, puede ser la aplicación dependiendo la gravedad del caso, cada 4, 8, 12 o cada 24 horas, por 3 a 5 días. Y la colibacilosis es otro tipo de diarrea, ¿verdad? Causada pues por E. coli o Escherichia coli, ¿verdad? Que es una bacteria gran negativa, ¿verdad? Tiene una particularidad que presenta vellosidades denominadas pili que se adhieren a las paredes del intestino, ¿verdad? A través de los enterocitos que están en la mucosa intestinal, ¿verdad? Generalmente, pues después del daño de los virus, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, se puede presentar esta bacteria, ¿verdad? Como infección bacteriana secundaria. Recordemos de que la E. coli es parte de la flora saprófita del intestino. En caso de Escherichia coli, ¿verdad? El pili, pues K99, que es un tipo, ¿verdad? De clasificación que se le da, ¿verdad? Por esa estructura que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Y esta es muy importante debido a que produce, ¿verdad? Una toxina, ¿verdad? Que provoca, pues, en el intestino pérdida de líquidos y electrolitos, ¿verdad? Produciendo diarreas que van desde amarillentas a blanquecinas, ¿verdad? Y malolientes, que es bien clásico, pues, en diarreas por E. coli, ¿verdad? Y también hay pérdida de electrolitos, ¿verdad? Sobre todo ion bicarbonato, lo que provoca al final es una acidosis, vómito, aliento dulzón, ¿verdad? Y alteraciones de la visión, ¿verdad? Que son de los efectos fuertes que da la Escherichia coli. Dentro de las características que mencionamos anteriormente, pues es la de la E. coli, ¿verdad? Es la adhesión a las vellosidades intestinales, ¿verdad? A través de filamentos delgados y alargados, llamados pili, ¿verdad? De la cual se identifica sobre todo la K99, que es un tipo o clasificación de la Escherichia coli, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Es la cepa más común que provoca diarreas, pues, ¿verdad? Y también produce una enterotoxina, ¿verdad? Termoestable, ¿verdad? Que es la que, como mencioné anteriormente, afecta a los enterocitos y causa cierta sintomatología característica. Dentro de los efectos, ¿verdad? De la enterotoxina, pues de la Escherichia coli, tenemos acá los siguientes, ¿verdad? Mencionamos anteriormente, ¿verdad? El pili, que se adhiere al enterocito, de ahí se desencadena pues la toxina, ¿verdad? En este caso enterotoxina, que desencadena, ¿verdad? El flujo de agua y electrolitos hacia el lumen del intestino, ¿verdad? Produciendo pues las diarreas blanco-amarillentas, ¿verdad? Que mencionamos también. Deshidratación, ¿verdad? Por la pérdida de electrolitos, acidosis metabólica, ¿verdad? Que se da también por pérdida de los mismos, sobre todo bicarbonato, y un bicarbonato, ¿verdad? En relación a la enfermedad causada por E. coli hay una morbilidad del 30%, ¿verdad? Y en casos severos 75%, ¿verdad? Esto se refiere a la capacidad de transmisión de la enfermedad, o sea que es altamente infecciosa, ¿verdad? La mortalidad va desde 10 a 50% en ganado lechero, que son más susceptibles, y en el caso de ganado de engorde o de carne, de 5 a 25% de mortalidad, ¿verdad? Esto pues va a depender de la severidad o afección de la diarrea. Fuentes de contagio,
heces de otros animales enfermos, ¿verdad? Leche de vacas con mastitis por coliformes. Recordemos que algunas mastitis también son provocadas por Escherichia coli, ¿verdad? Que estas entran al aparato digestivo del ternero y pueden provocar la enfermedad. O las diarreas, ¿verdad? Piel, peritoneo y ubre, ¿verdad? Donde se puede encontrar la bacteria, ¿verdad? Utensilios contaminados, ¿verdad? O empleados, ¿verdad? Que pueden tener la bacteria o portarla. Dentro de las clasificaciones de colibacilosis, ¿verdad? Tenemos la septicémica. Es muy común, ¿verdad? La invasión, pues, de este tipo, ¿verdad? De colibacilosis, de la bacteria hacia los tejidos, ¿verdad? Tanto, pues, en intestino, ¿verdad? Que también puede afectar otros eh, órganos, ¿verdad? O tejidos del animal, ¿verdad? Afecta, pues, generalmente a gamma globulinémicos, o sea, animales inmunosuprimidos, ¿verdad? Eh, Sobre todo que tengan deficiencias en proteínas, ¿verdad? O hipoproteinemia, ¿verdad? Anorexia total también les da a los animales, o sea que dejan de comer, ¿verdad? Porque eh, por la situación, ¿verdad? Los síntomas, taquicardia, ¿verdad? Aumento de la frecuencia cardíaca, temperatura alta al inicio, ¿verdad? Y luego baja, ¿verdad? O se reduce en el cuerpo, ¿verdad? Cuando ya está en agonía o que está afectado el animal por los síntomas. La diarrea, pues no es muy común, ¿verdad? Y las secuelas que deja este tipo de colibacilosis es meningitis o artritis, ¿verdad? Porque recordemos que esta se disemina en otros tejidos, sobre todo en articulaciones, y puede ir vía sanguínea al sistema nervioso central, ya sea a la médula espinal o al cerebro, ¿verdad? Por eso es septicémica, o sea que se va a diseminar, en este caso la bacteria, a través de la sangre. En el caso de la colibacilosis de tipo enterotoxigénica, ¿verdad? Como su nombre lo dice, pues afecta más a nivel del sistema digestivo, ¿verdad? Específicamente en esa región del cuerpo, eh, sobre todo el intestino delgado, ¿verdad? Aquí, como mencionamos anteriormente, se da pues la adhesión a través de los pilis de la bacteria, ¿verdad? En el intestino delgado, en las vellosidades del mismo, ¿verdad? A través de los enterocitos, también la producción de enterotoxinas, ¿verdad? Que son muy dañinas, ¿verdad? Y muy patógenas. Entonces, luego, pues esas enterotoxinas se absorben a través de la absorción, ¿verdad? Normal de los nutrientes en el intestino delgado, ¿verdad? Y se da la toxemia o que es donde estas toxinas entran por la absorción, ¿verdad? Intestinal al torrente sanguíneo, ¿verdad? Causando pues daños también, ¿verdad? En general en el animal. Se observan pues debilidad severa del mismo, ¿verdad? Temperaturas bajas, ¿verdad? Piel fría, ¿verdad? Por la misma temperatura baja, mucosas pálidas, el animal como no se alimenta, ¿verdad? Entra pues en descompensación de oxígeno, ¿verdad? Y nutricional, ¿verdad? Y también puede padecer de una anemia, ¿verdad? Por la misma descompensación de oxígeno hay dificultad respiratoria o apnea, ¿verdad? O sea, se reduce pues la frecuencia respiratoria debido a la misma debilidad. Aquí se presenta ya, ¿verdad? El síntoma de la diarrea, ¿verdad? Con heces líquidas que van desde blanco amarillento y pastosas. En el caso, ¿verdad? Del tratamiento de colibacilosis en general, es importante pues eliminar el consumo de la leche. También hay que tomar en cuenta que la leche es un medio para crecimiento bacteriano, ¿verdad? Y se debe sustituir por sueros electrolitos, ¿verdad? Alcalinizantes a base de bicarbonato, que recordemos que en la diarrea el ion bicarbonato se pierde, ¿verdad? En las heces, ¿verdad? Entonces es importante pues hidratar al animal, ¿verdad? Vía oral, ¿verdad? O también
en algunos casos parenteral, ¿verdad? Que se hacen aplicaciones subcutáneas de suero o intravenoso. En el caso de los antibióticos, ¿verdad? Encontramos el Advocin, ¿verdad? Aquí miramos pues la dosis, ¿verdad? ml por cada 30 kilos de peso vivo, está el Emicina LA, ¿verdad? Ahí está la dosis, ¿verdad? Que generalmente se puede aplicar una sola vez, ¿verdad? O en caso necesario se debe repetir a las 48 a 72 horas. Eh, Son muy buenos antibióticos. Generalmente, ¿verdad? También se puede aplicar gentamicina y neomicina, ¿verdad? 1 ml por cada 25 kilogramos de peso vivo. Ciprofloxacina, que es otro antibiótico muy bueno para este tipo de diarreas, ¿verdad? 1 ml por cada 30 kilos de peso vivo, ¿verdad? Que estas se aplican diario por 3 hasta por 5 días, dependiendo del caso, ¿verdad? También es importante el uso de espasmolíticos, ¿verdad? Sobre todo para reducir el dolor abdominal, lo que le llamamos cólicos, ¿verdad? Porque el mismo efecto de la colibacilosis, pues da ese dolor, ¿verdad? En el vientre del animal, ¿verdad? Entonces es importante los analgésicos, ¿verdad? Sobre todo a base de ketoprofeno, fluoximilubine, ¿verdad? También dipirona, ¿verdad? Protectores de mucosa también, que son vía oral, como el Caovet, por ejemplo, ¿verdad? O Caolinpectina, que lo que hacen estos es proteger pues la mucosa, ¿verdad? Sobre todo el efecto de las toxinas de las bacterias, ¿verdad? Se da pues oral cada 8 o cada 12 horas por 3 a 5 días, vía oral, ¿verdad? Según el peso y edad, que puede ir desde 50 hasta 120 ml vía oral, ¿verdad? Dependiendo la frecuencia de los casos, ¿verdad? Perdón, dependiendo de la severidad del caso, ¿verdad? Y estas son pues dosis diarias. Con respecto al manejo, ¿verdad? Y control de la enfermedad diarreica por colibacilosis, pues en lo que respecta al manejo es determinante, ¿verdad? Tomar en cuenta los cambios de dieta, ¿verdad? Que no deben de ser bruscos. En el caso, por ejemplo, de terneros lactantes, tratar de dar la leche de mejor calidad, ¿verdad? Con temperatura adecuada, que debe de ser tibia, debe ser limpia, dada pues recién sacada de la vaca, ¿verdad? En el caso de sustituto de leche, pues es importante mantener una temperatura entre 32 a 34 grados centígrados, ¿verdad? Porque así no vamos a tener problemas de diarreas mecánicas que nos puede conllevar a una diarrea infecciosa por colibacilosis, la terapia de los fluidos, ¿verdad? Como hablamos anteriormente, por el efecto, ¿verdad? De las toxinas de la E. coli, ¿verdad? Que causa deshidratación, hay que estar hidratando al animal, ya sea vía oral o parenteral, por vía endovenosa, ¿verdad? O subcutánea, y la terapia antibiótica o antimicrobiana, ¿verdad? A través de antibióticos, como mencionamos antes. En caso de control, ¿verdad? Reducción de áreas de exposición, ¿verdad? Hacer limpieza de instalaciones, también usar desinfectantes como cloro, ¿verdad? Antivirales, antimicrobianos, ¿verdad? Yodo, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Proveer máxima resistencia. Aquí pues tiene que ver mucho también el calostro, ¿verdad? O sea, darle un calostro de calidad, ¿verdad? Y la suficiente cantidad desde que nacen, ¿verdad? Y estar supervisando ese consumo de calostro, ¿verdad? También la vacunación de la madre antes del parto, ¿verdad? Como hablamos anteriormente. Aquí tenemos una de tantas vacunas, ¿verdad? Sobre todo para dar a las madres, ¿verdad? Tenemos la Imoco Libor, Imoco Libor, ¿verdad? Que este es específicamente para bovinos, también se puede utilizar en algunos casos en ovinos y caprinos, ¿verdad? Se aplica a las madres, ¿verdad? Antes del parto, 6 a 8 semanas preparto. La segunda dosis, 2 a 3 semanas antes del parto. Recordemos que esto es para inmunizar al animal cuando consuma el calostro después de nacido, ¿verdad? Este es aplicada a la vaca antes de parir. Otra tipo de diarrea, ¿verdad? Que afecta, pues, está la causada por
bacterias del tipo Clostridium, ¿verdad? Sobre todo Clostridium perfringens tipo C, y hay otra que se llama también tipo D, ¿verdad? Se le llama también la enterotoxemia. Como características de los Clostridium, ¿verdad? Que es una bacteria gran positiva, ¿verdad? Son anaerobios, o sea que ellos sobreviven en ausencia de oxígeno, ¿verdad? Generalmente, pues, son parte de la flora ruminal, ¿verdad? Y de la flora intestinal, ¿verdad? De los bovinos. También es importante tomar en cuenta de que ellos al entrar en contacto, ¿verdad? Que salen a través de las deyecciones en las heces, en contacto con oxígeno, entonces se transforman en esporas, ¿verdad? Y estas esporas son las que contaminan el ambiente, ¿verdad? Son muy resistentes a condiciones ambientales, ¿verdad? Sobre todo las esporas, ¿verdad? Y también hay que considerar que en el caso del Clostridium, ¿verdad? Se caracteriza también porque produce potentes toxinas, ¿verdad? Que estas afectan varios tejidos. En este caso, pues, el tejido intestinal. En el caso siempre de la enterotoxemia, ¿verdad? Que causa las diarreas en los bovinos, como dijimos anteriormente, el Clostridium, pues, al entrar en contacto con el oxígeno se convierte en esporas, ¿verdad? Las cuales son eh, resistentes a condiciones ambientales de humedad, calor, ¿verdad? O cambios de temperatura ambiental. Entonces, estas, ¿verdad? Al momento de que el animal consume, ¿verdad? Pasto, van a ingresar, ¿verdad? Hacia el rumen, ¿verdad? Y asimismo al intestino. Recordemos que también dentro de estas porciones del aparato digestivo, ¿verdad? Se encuentran los Clostridium como flora benéfica o saprófita, ¿verdad? Entonces, al haber un consumo alto, ¿verdad? De proteína por parte del animal, ¿verdad? Sobre todo cuando hay un desbalance también dietario, ¿verdad? Que se provoca demasiada producción de ácido láctico, ¿verdad? Dentro del aparato digestivo, sobre todo en el rumen, entonces esto puede provocar una acidosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con las acidosis? Se da acúmulo de gases dentro de las cavidades digestivas, provocando, por ejemplo, un meteorismo o timpanismo, ¿verdad? Y eso también daña o irrita, ¿verdad? Al aparato digestivo, ¿verdad? Sobre todo rumen, ¿verdad? Y eso es un factor predisponente, ¿verdad? Para que se dé una infección, ¿verdad? Por enterotoxemia, ¿verdad? En la cual pues las esporas germinan, ¿verdad? Al haber ausencia de oxígeno, ¿verdad? Porque hay otros gases ahí, sobre todo metano, ¿verdad? Que sustituye al oxígeno y después es un ambiente propicio para que se desarrolle la bacteria viva del Clostridium. Luego estas empiezan, ¿verdad? A secretar toxinas, ¿verdad? Que también afectan sobre todo la mucosa del intestino delgado, ¿verdad? El rumen, que son los que más son afectados en este caso. Luego que se da todo el proceso, ¿verdad? De la entrada, pues, de las toxinas, ¿verdad? Provocadas también por las bacterias vivas, ¿verdad? Entonces, esas mismas toxinas, ¿verdad? Que se encuentran primeramente en el tracto intestinal, ¿verdad? Es absorbida a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? Por el mismo proceso, ¿verdad? En que se absorben los nutrientes, ¿verdad? Del alimento, pasando pues del intestino delgado en este caso hacia el torrente sanguíneo y ahí se disemina, ¿verdad? Por todo el organismo causando una septicemia, ¿verdad? Entonces, también pues estas toxinas van a irritar a las vellosidades del intestino, ¿verdad? Como podemos ver en la fotografía, hay una enteritis eh, necrótica y sanguinolenta, ¿verdad? Debido al daño o irritación de la misma toxina. También en el animal esto puede provocar, ¿verdad? Muerte súbita, ¿verdad? Que de repente hoy miramos el animal normal y al siguiente día pues aparece muerto, ¿verdad? Entonces provocado también por las mismas toxinas que se absorbe a través del torrente sanguíneo porque al entrar
en la sangre, ¿verdad?, va a ubicarse a otros tejidos y causar los respectivos daños. Signos: diarrea aguda, dolor abdominal, ¿verdad?, lo que le llamamos el cólico. Pueden haber convulsiones. Recordemos de que las toxinas pueden dañar otros órganos, sobre todo aquí el cerebro, ¿verdad? Espasmos dorsales cuando se va ¿cómo se llama?, afectar la médula espinal, ¿verdad? Y también los músculos, ¿verdad? La toxina B pues causa muerte tisular o de los tejidos, ¿verdad? Y el mismo daño, lógicamente, el animal puede causar retraso en el crecimiento. Pero esta enfermedad tenemos que tomar en cuenta que es muy agresiva. Como medidas preventivas, en el caso de enterotoxemia, debemos tomar en cuenta primeramente, ¿verdad?, que esta enfermedad puede actuar rápidamente y matar terneros recién nacidos, ¿verdad? Eso va a depender pues de la infección, lógicamente, ¿verdad?, de los terneros al nacer, ¿verdad? Y sobre todo si no se les da las medidas preventivas adecuadas, como el consumo de calostro, que sea de buena calidad, ¿verdad?, y los cuidados necesarios. Generalmente, cuando hay bastantes problemas en una finca, ¿verdad?, se puede hacer pues la aplicación de las vacunas como ser Covaxin 10, ¿verdad?, Bovivac Plus o Ultra Choice, ¿verdad?, que son vacunas bacterinas toxoides que traen eh, o protegen contra Clostridium perfringens tipo C y D. Okay, entonces, las aplicaciones, como en los otros casos, ¿verdad?, de 6 a 8 semanas antes del parto y a las 2 a 3 semanas, ¿verdad?, a fin de que las madres pues queden inmunizadas, ¿verdad?, y transferir esos anticuerpos a través del calostro a la cría cuando nace, ¿verdad? Pero es importante también vacunar a los terneros a partir de los 2 meses de edad, ¿verdad? Siempre con este tipo de vacunas para protegerlos en por lo menos el primer año, ¿verdad?, contra esta enfermedad, porque también puede afectar a esa población de animales. Otra causa de diarreas en los bovinos, ¿verdad?, es la coccidiosis. También recordamos que la coccidiosis no solo puede afectar bovinos, sino que a otras especies domésticas, ya sean aves, cerdos, ovicaprinos, ¿verdad? Perros, gatos, hasta el humano, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad multifactorial o que tiene varios factores, ¿verdad?, que afectan entre las 3 semanas de edad y los 6 meses de edad. Provoca lesiones en el tracto intestinal, ¿verdad? Los casos más graves pues producen sobre todo reducción en la ganancia de peso, porque el problema es que el animal eh, puede mantenerse con vida, su vida normal, pero la misma deshidratación también reduce la absorción de nutrientes en el intestino, ¿verdad?, debido al daño que provoca la coccidia, ¿verdad? Y así reducir, ¿cómo se llama?, el peso, ¿verdad?, o la ganancia de peso, o afectar la conversión alimenticia. También se han hecho estudios en los cuales este tipo de problemas causa efectos, ¿verdad?, en su vida productiva cuando crece el animal, ¿verdad?, debido a que en edad joven, ¿verdad?, se afecta pues, ¿verdad?, su desarrollo. Como etiología, encontramos de que la coccidia, ¿verdad?, son protozoarios intracelulares, ¿verdad?, que afectan las células del intestino delgado más que todo, y pueden afectar el intestino grueso, ¿verdad?, dependiendo del caso, ¿verdad? También son muy resistentes en el medio ambiente, a temperaturas de 10 a 27 grados centígrados. Son bien comunes en lugares donde hay alta humedad, ¿verdad? Duran hasta 2 semanas, ¿verdad?, en condiciones adecuadas, o sea que son muy resistentes en el medio ambiente, ¿verdad? Como género, muy comunes en bovinos: Eimeria bovis, Eimeria suerni, ¿verdad?, Eimeria suis, ¿verdad?, que puede afectar tanto bovinos y cerdos, la Theileria anulata, Isospora suis, Isospora felis, que afecta a mascotas, ¿verdad?, y otras. La epidemiología de la coccidiosis podemos ver, ¿verdad?, que afecta a animales entre los 4 y los 14 días de edad, e incluso de un mes, ¿verdad? Pero
También hay que tomar en cuenta que animales más grandes o de mayor edad pueden ser afectados, ¿verdad? Dependiendo pues las condiciones higiénicas que existan en las instalaciones, ¿verdad? O donde hay muy poca higiene, ¿verdad? Donde hay poco uso de desinfecciones, ¿verdad? Instalaciones, lavado y todas esas prácticas, ¿verdad? También es importante tomar en cuenta el confinamiento de los animales, ¿verdad? Porque se aumenta pues la transmisión. En caso de la morbilidad, ¿verdad? Que es la capacidad de transmitirse de una enfermedad y la mortalidad, ¿verdad? Son los muertos, ¿verdad? Enfermos. Entonces pueden ser elevadas, más que todo, sobre todo la morbilidad, ¿verdad? Causada por la deshidratación y la acidosis. Esta puede llegar a un 80-90%, o sea que es altamente infecciosa. Y en el caso de la mortalidad, ¿verdad? Es de 10 a un 30%, ¿verdad? Esto también depende mucho del sistema inmunológico del animal, porque si está inmunosuprimido es más fácil de que muera, ¿verdad? Las infecciones masivas también afectan mucho, sobre todo células epiteliales, que es donde, del intestino, ¿verdad? Donde se va a ubicar pues este parásito, porque es un parásito, ¿verdad? Eh, También cabe mencionar, ¿verdad? Que el agua juega un papel muy importante en la diseminación en las granjas, ¿verdad? Porque aguas contaminadas con coccidias, ¿verdad? Pueden enfermar pues muchos animales dentro de una granja, ¿verdad? Con tal que la consuman. En caso de síntomas, ¿verdad? Como resultado, pues vamos a ver diarreas de negras a rojizas, ¿verdad? Por la presencia de sangre debido al daño que se da en el epitelio del intestino, ¿verdad? También hay deshidratación, acidosis, hay anemia, hay anorexia, hay hipoproteinemia, ¿verdad? Porque también afecta la absorción de nutrientes, ¿verdad? El animal se pone débil, delgado, ¿verdad? Eh, eh, y se ve pues hasta peludo, ¿verdad? Delgado, ¿verdad? Por el mismo efecto de la mala nutrición. ¿Verdad? Eso es bien común. Hay choque hipovolémico debido a la deshidratación, ¿verdad? Y con el tiempo pues puede morir, ¿verdad? También la temperatura corporal pues puede oscilar de normal a baja, ¿verdad? Lo que es importante mencionar aquí que un animal puede durar con la infección varios tiempo, ¿verdad? Pero si la deshidratación es más severa, pues puede llegarse a morir. Pero en comparación con las diarreas bacterianas, esta es altamente infecciosa, pero no es tan mortal, ¿verdad? Como en el caso de las diarreas bacterianas. Como tratamientos para la coccidiosis tenemos un producto que es muy utilizado, que es el Vicox, ¿verdad? Al 5%, ¿verdad? Es a base de toltrasuril, ¿verdad? Aquí podemos encontrar la dosis de 15 a 25 miligramos por kilo de peso vivo, ¿verdad? O eh, transformado a un cc por cada 3 kilos de peso vivo en terneros, en lechones, que es bien común que se dé la coccidiosis, perdón. Se puede utilizar de un cc por cada 2.5 kilos de peso vivo. Esta es aplicación bioral. En caso de repetir, se hace a la semana después de la primera dosis. ¿Okay? También podemos utilizar antibióticos a base de sulfa, ¿verdad? Pero estos no tienden a ser tan efectivos como el toltrasuril. Como medidas de prevención, en el caso de coccidiosis, tenemos que mejorar, ¿verdad? Condiciones ambientales, como hemos venido hablando, ¿verdad? Es importante la higiene de las instalaciones, evitar hacinamiento o sobrepoblación en animales, ¿verdad? Mantener pues las medidas higiénicas, ¿verdad? Reduciendo pues materia orgánica, ¿verdad? Por ejemplo, lavar las instalaciones periódicamente, utilizar desinfectantes también, mantener limpio, ¿verdad? Digamos, en este caso, pues, de los terneros, las cunas, ¿verdad? O las instalaciones donde ellos están. Ok, también es más recomendable utilizar anticoccidiales, ¿verdad? Sobre todo en el tratamiento, que son de mejor efecto que los antibióticos. También se pueden utilizar en el alimento los ionóforos,
¿verdad? Como estar Coxistac, ¿verdad? Que son agregados que se utilizan en la alimentación, que son bacteriostáticos, perdón, son coccidiostáticos. Está la monensina sódica, la salocid, ¿verdad? Que son ionóforos, que ayudan también a reducir efectos, ¿verdad? De la coccidia. Eh, y más que todo, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? La higiene, ¿verdad? También tratar las aguas, ¿verdad? En las instalaciones, ¿verdad? Estar haciendo eh, mediciones, ¿verdad? Del agua, ¿verdad? Estar chequeando periódicamente, ¿verdad? Y utilizar, por ejemplo, cloro, ¿verdad? U otros desinfectantes en el agua para que no tengan efectos sobre los animales.